Dr. File. Hace 75 años, en las costas de Normandía, en Francia, el océano se tiñó de sangre y furia. Alrededor de 156.000 hombres del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá invadieron territorio de las tropas nazis situadas en masa en la costa norte del país galo. Se conoce a esta acción como el Desembarco de Normandía y hasta el día de hoy es considerada como la mayor acción militar de la historia, saldando 4.400 muertos solo entre los aliados. Lo que desencadenó este desembarco en el régimen del Tercer Reich fue el quiebre paulatino de sus posiciones y de su confianza como imperio. Con el paso de la historia, el día D ha significado un antes y un después evidente entre los nazis. Nada después de esta acción fue como antes. Entre los hitos más llamativos en la Segunda Guerra Mundial, el más interesante de todos vino desde el propio círculo de confianza de Hitler. La Operación Valquiria, ocurrida el 20 de julio de 1944, tenía como fin matar a Hitler por medio de una bomba en su cuartel general, para así provocar un golpe de Estado. Increíblemente, Hitler sobrevivió a este intento, alzando entre su pueblo la figura del líder a alturas inimaginables. Sin embargo, ¿por qué Hitler no pudo ganar la guerra? Era conocido entre las comunidades de inteligencia que los nazis contaban con cohetes V1 y V2 de largo alcance únicos en su tipo, además de aviones de propulsión a chorro y bombas radioguiadas de una precisión quirúrgica, sistemas criptográficos imposibles de descifrar como la máquina Enigma y supuestamente una relación con entidades externas a nuestro planeta. ¿Por qué entonces la derrota fue el escenario final? ¿Tuvieron algo que ver los francmasones en la caída? Esta noche de viernes, Dr. File nos rememora todos los detalles del desembarco de Normandía y los hitos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto global armado más importante de la historia. Bienvenidos, ya estamos listos para comenzar esta edición de día viernes. Como usted muy bien lo sabe, todos los viernes ahora es la cita junto a Dr. File. Gusto de saludarlo, Dr. File. Un día como hoy, 1944, se produce este gran acontecimiento para la historia bélica, para la historia reciente de nuestro planeta, que es lo que se conoce como el día del desembarco en Normandía. Podríamos comenzar, ya que vamos a hablar de esto esta noche, hablando de cuál era la situación de Alemania en 1944, justamente antes de que se produzca este episodio bélico. Eduardo, los tiempos de los grandes triunfos alemanes desde iniciado la guerra el 1 de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia y la Blitzkrieg, que se llamó la guerra relámpago, que se tomaron muchos países con el triunfo en Francia, evidentemente. Uno tiene que decir que aquellos tiempos de gran gloria del ejército nazi, llegado en 1944, habían quedado algo atrás. ¿Debido a qué? Debido a que, mira, sobre todo en 1943, el ejército nazi sufrió una serie de derrotas y tuvo que replegarse estratégicamente. Recuerda que perdió, por ejemplo, todo lo que fue el frente africano. Rommel ahí, bueno, tuvo que retroceder. En consecuencia, llegado el día del desembarco, Hitler había replegado sus fuerzas, pero por ningún motivo los nazis estaban más débiles de lo que uno puede imaginarse. Por lo tanto, el contexto es, se viene realmente el conflicto más importante de la Segunda Guerra Mundial hace 75 años.
Ante la inminencia, ¿no?, de esta invasión de los aliados a los territorios que había conquistado Alemania y a los que había invadido, ¿cuáles eran las herramientas tecnológicas, cuáles eran las herramientas defensivas sobre las que se basaba Hitler para su defensa? Hitler tenía dos grandes, basaba todo su poder en un ámbito bélico y en un ámbito espiritual. Pero, para partir en lo concreto, todo estaba orientado a Hitler esperar a la invasión de los aliados con lo que se llama la Wunderwaffe o Armada Maravillosa de Hitler. De alguna forma era su carta que tenía guardada bajo la manga y que realmente uno se tiene que detener acá para darse cuenta de la cantidad de armas milagrosas o maravillosas que desarrolló el régimen nazi como nunca antes en toda la historia de la humanidad, Eduardo. Porque si uno parte mostrando lo que diseñaron concretamente todos los ingenieros, uno tiene que partir con las naves experimentales que desarrollaron los alemanes, una particular que se llama la RFZ-1, que la vamos a ver prontamente, y que es una nave que se mueve con antigravedad. Es la primera, esta que estamos viendo. Es un platillo volador. Esto fue desarrollado en 1934, a mediados de 1934, una nave experimental circular con una propulsión antigravitatoria, Eduardo. Por lo tanto, esto es lo que tenía Hitler esperando como su gran respuesta a la invasión que era inminente. Ahora bien, todo esto se fue desarrollando, estas armas, esto primero que estamos viendo. Está también la RFZ-2 de 1934 también, que uno dice, bueno, son como platillos voladores. Claro, parece. Pero en realidad son las armas secretas de la Armada Maravillosa de Hitler. Particularmente la RFZ-2, que era una evolución de esta otra antigravitatoria, tenía un diámetro de 5 metros y funcionaba también con todo este sistema antigravitatorio. Y para decir que tenía características muy especiales, la que estamos viendo, porque en realidad tuvo unos inicios de pruebas y se lograron elevar. Por lo tanto, eran experimentos sumamente avanzados. Según el nivel de la potencia, se dice que esta RFZ-2 podía incluso cambiar de color. Eso eran los que tenían. Ahora, esto evolucionó posteriormente a la RFZ-5, que llegó a medir 25 metros de diámetro. Uno de estos que estamos viendo acá en pantalla. Se comenzaron a construir para resistir y para elevarse muchísimo sobre los cielos. Aparte de estas, uno tiene que nombrar también la Hanebu 1. El primer vuelo de la Hanebu 1 fue en 1939. Aquí la estamos viendo. ¿Que se parece a las anteriores? Por supuesto que son todas evoluciones. Pero ya de diseño, digo, esta sensación como de una nave espacial, como que uno podría pensar, ¿habrán tenido alguna información desconocida para la ingeniería? Porque esto va contra todo lo que se diseñaba en aquel entonces. Bueno, Eduardo, si tú haces esa pregunta, uno tiene que decir que al menos mira, toda esta tecnología de la Wunderwaffe o Armada Maravillosa se desarrolló a partir de una sociedad que se llama la Sociedad Brill. La Sociedad Brill era una sociedad en la cual participaba Hitler, pero que nos introduce quizá en unos campos verdaderamente esotéricos y de contacto con lo que se llamaban maestros superiores, seres superiores. Si esto es así y si los documentos están ahí, y por cierto están en los archivos, de que incluso Hitler habría estado en contacto al menos una vez, según sus propias palabras, con un ser muy superior que irradiaba una energía electromagnética muy poderosa, que incluso ante la presencia de estos seres que están ahí en los archivos,
La gente incluso se le podía salir sangre de narices, sangre de oreja debido a la presión. De ahí que Hitler, por cierto, y el nazismo, acuérdate, desarrolló todo lo que era la idea de un superhombre. Un superhombre que era también evolucionado genéticamente. Él sentó esas bases y el núcleo de todo esto era la sociedad Brill. Ahora bien, toda esta idea de este nuevo hombre, el gran hombre, que el superhombre alemán, bueno, lo ha tomado hoy día Estados Unidos, particularmente en todas estas modificaciones genéticas, buscando crear un hombre Dios. Pero quien sentó esas bases fue, por cierto, Hitler y la Wunderwaffe, la sociedad Brill. Pero permito señalar también que así como se desarrolló el Hanebu 1, este tenía 2 cañones de 300 milímetros de calibre y también 2 ametralladoras. Paralelamente a todo esto se desarrolló, hay planos de lo que se llama la nave Brill 7 y, por cierto, el Hanebu 2. El Hanebu 2, mira, el objetivo era viajar a 6.000 kilómetros por hora. ¿6.000? 6.000 kilómetros por hora, cuando los aviones a hélice viajaban a unos 600 kilómetros, 700 kilómetros. Si esto es así, el Hanebu 2 buscaba eso, viajar a 6.000 kilómetros por hora en el espacio exterior, Eduardo. La Brill 7 también, uno tiene que mostrarlo, había sido probada en el mar Báltico. Era prácticamente una nave súper avanzada, y la Brill 7, que se probó exactamente el 12 de abril de 1945, ya cuando era tarde para los destinos nazis, pero se probó, y si esto es así, la nave Brill 7 subió a 23.000 metros de altura sobre el mar Báltico. Verdaderas naves experimentales que te hablan de algo muy superior a lo que a lo que se imaginaba para eso entonces. Y por cierto, quizá la guinda de la torta de estas naves experimentales es la que se llamaba la máquina Andrómeda. Esa era la nave nodriza, ¿no? Era una nave nodriza en forma de cilindro, de 130 metros de largo, que las desarrollaron y las diseñaron. Muchas de estas tuvieron éxito. Y aquí uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿qué información tenía Hitler? ¿Qué información tenía la sociedad Brill para desarrollar un proyecto gigantesco como la máquina Andrómeda, que era una estación espacial, Eduardo? La pregunta es, ¿por qué no se siguió desarrollando esto? ¿Qué pasó entre medio? Estamos hablando del día D, la antesala histórica de lo que acontece un día como hoy, hace ya unos cuantos años. Estamos hablando... nazi. Insisto, todo esto es la previa de cómo se va desarrollando este día clave para la historia, que es el día de 7 de junio de 1944. Y esta era precisamente la Armada Maravillosa, el poder en el cual confiaba Hitler, que iba a dar vuelta a todo el acontecimiento que, bueno, llegado en 1944 estaba viviendo. Ahora bien, Adolf Hitler depositaba su mayor confianza no en estas naves experimentales, sino que en los primeros aviones a reacción de la historia, particularmente el Messerschmitt 262. Este avión surgió, que estamos viendo acá, surgió de la evolución del Heinkel HE-280, que se desarrolló en 1940 y que fue el primer avión a reacción del mundo.
Sin embargo, todos los adelantos que significó el Messerschmitt ME-262 fue donde Hitler dijo, con estos aviones a reacción, vamos a arrasar con toda la invasión. Claro. Así que se dedicó a desarrollarlos, pero claro, tardó tiempo. Fíjate tú que este avión a reacción viajaba o estaba, al menos los prototipos iniciales, viajando a 900 kilómetros por hora, mientras los aviones a hélice viajaban a unos 600 a 700 kilómetros. Una ventaja enorme. Una ventaja enorme. Y al mismo tiempo, así como ese era la esperanza de Hitler, el Horten HO-229 de la Armada Maravillosa fue el primer avión de ala total, este que estamos viendo acá, de ala total, que era la esperanza que tenía Hermann Göring. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe. Ese avión que vemos acá, que fue el primer prototipo de los aviones que ahora tiene Estados Unidos. Como los Steel. Bueno, lo desarrollaron los nazis, por cierto, y se le llamaba el 1000, porque viajaba a 1000 kilómetros por hora, cargando 1000 kilos de armas y, por cierto, podía viajar a 1000 kilómetros de distancia. Ese Horten evolucionó al primer bombardero intercontinental que se llamó el Horten 18. ¿Y por qué es bueno recordarlo? Porque había un programa que se llamaba el programa para atacar, bombardear América. América, claro. ¿Con qué? Con estos aviones Horten, bombarderos intercontinentales de una sola ala, como se les llama, desarrollados por primera vez por todo lo que es el ejército nazi. También dentro del desarrollo del armamento nazi, los cohetes tuvieron una relevancia importante. Fueron clave los cohetes. Yo pienso que si Hitler aguanta un año, la cosa hubiese sido muy distinta, porque llegado el 6 de junio de 1944, el día de Hitler y toda esta, su sociedad abril, habían desarrollado los cohetes B1 y B2. Y llegado ese momento, claro, los tenían listos para dispararles sobre todo a Inglaterra. Pero ese día no pudieron montarlos y se demoraron 6 días en llevar los cohetes B1 a una rampa, y recién el día 13 de junio se dispararon los primeros 10 cohetes B1 contra Inglaterra. 9 de ellos se malograron y solamente uno llegó y destruyó un puente. Pasaron unos días y el 16 de junio de 1944, la Armada Maravillosa de Hitler lanzó 244 cohetes B1 contra todo el territorio británico. Por lo tanto, armada muy poderosa, y uno no tiene que olvidar, entre algunos cohetes, todo el que se llama el misil Henschel HS-293, porque fue la primera bomba planeadora teledirigida. El único problema que tenía esa bomba teledirigida que la estamos viendo era que no podía esquivar, o sea, podía ir más o menos recto, moverse un poco, pero no podía esquivar el fuego enemigo. Sin embargo, el Henschel 293 hundió 2 barcos, por cierto, y destruyó un puente aliado oportunamente. Estamos hablando del poder bélico que tenía Alemania previo al desembarco de Normandía. Cohetes, aviones a reacción, aviones experimentales, supertanques, supercañones, mini submarinos. Era toda una industria de la muerte que se había desarrollado previo a esto que sucedió un 7 de junio del año 1944. Hacemos en este instante una pausa. Tenemos nuestro hashtag también, como siempre, Dr. File MB a su disposición, y ya regresamos con más del día D.
Doctor Feil, estamos hablando de la situación alemana previo al desembarco de Normandía. Mencionábamos el poderío en términos de armamento, pero podríamos hacer un contexto histórico de la situación alemana previa a aquel día de 1944. Previo a 1944, Hitler había replegado sus fuerzas después de los triunfos iniciales que comenzaron con la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Después, el gran triunfo, la gran batalla, fue la conquista de Francia, momento en que 340.000 soldados británicos se devolvieron a la isla, pero fue consolidando en gran medida el poder de Hitler durante los primeros años. La cosa cambió cuando particularmente Estados Unidos, después de Pearl Harbor, entra a la guerra y ya en 1943 los frentes, sobre todo en el este con Rusia y también en África, habían obligado al ejército nazi a replegarse estratégicamente. Estos son los inicios, digamos, al menos el momento previo al día D, que es lo que nos convoca hoy día. Pero, como estábamos viendo, Hitler basaba toda, digamos, su poder primero en la Armada maravillosa, que siempre es bueno recordarlo porque son aviones, son naves extraordinarias que se desarrollaron con tecnología ultra avanzada. Y dentro de este contexto, querido Eduardo, uno no puede dejar de mencionar lo que son los supertanques. Cuando uno recuerda, por ejemplo, el Landkreuzer P-1000 Rate o Rata, El nombre, así se llamaba, este supertanque en realidad ni siquiera ya se le llamaba tanque, sino que se le llamaba crucero terrestre. Pesaba 1000 toneladas. 35 metros de largo, 14 de ancho, 11 de alto, tripulado por 20 soldados, con un blindaje de 360 milímetros, 2 cañones de 280 milímetros, un cañón de 180 milímetros y 8 motores de 20 cilindros para mover. Qué locura, El tanque, supertanque, que eran verdaderos cruceros terrestres. Hitler no se iba a, digamos, no iba con pocas cosas, y también todos estos supertanques le servían también para todo lo que era la máquina de propaganda. Y así como estaba este Landkreuzer, desarrolló después lo que se llama el Landkreuzer P-1500 Monster. Este supertanque o crucero terrestre fue el sumum de los diseños extremos de tanques de todo lo que fueron los nazis. Pesaba 1500 toneladas, 38 metros de largo, 8 de ancho, 12 de alto, con un blindaje de 280 milímetros. El único problema era que en ambos casos se movían muy lentos, a 40 kilómetros por hora, los que lo hacían blanco fácil. Ahora bien, el Landkreuzer 1500 Monster fue diseñado para poder cargar el cañón Dora. El cañón Dora, ese es el supercañón, ¿no? El supercañón, y también hasta el día de hoy el cañón Dora, bueno, nunca antes y después se construyó un cañón o una pieza de artillería tan grande como este cañón Dora, o también Gustav Gerät, así se llamaba este cañón. ¿Este es el que utilizaron en Crimea, en Sebastopol? Efectivamente, y aquí uno tiene que decirlo porque en esta primera, digamos, en la avanzada, cuando les fue bien en los primeros años, 1942, el ejército nazi se acerca a Crimea, ahí en todo lo que es Sebastopol, particularmente a la ciudad de Sebastopol soviética. Y es ahí donde se va a utilizar por primera vez el cañón Dora. ¿Y por qué esto es importante? Porque Sebastopol, para los rusos, era
una fortificación inviolable, indestructible. Y también tenían, por cierto, un subterráneo superpoderoso que, según ellos, era también indestructible, donde tenían muchas armas y municiones de reserva. Pues bien, lo que sucedió fue que el 5 de junio de 1942, este cañón que vemos en pantalla disparó. Fíjate tú que el cañón Dora, mira, pesaba 1.340 toneladas. Tenía, mira, 47 metros de largo, 32 metros solamente el cañón. Disparaba una munición de 7.000 kilos antiblindaje y otra de alto poder destructivo de 4.800 kilos. Las municiones eran gigantescas. Y cuando atacan a todo lo que es Sebastopol el 5 de junio de 1942, hicieron 14 disparos y acabaron con todos los objetivos. Fue increíble, claro. El 6 de junio se hicieron 16 disparos y arrasaron con todo, y finalmente le dispararon a esta fortificación subterránea que para los soviéticos era indestructible, y el cañón Dora las destruyó y nunca más Sebastopol fue conquistada por los nazis. Ahora, después este cañón fue llevado a Leningrado, se ocupó un par de veces más en el asedio a Leningrado y después se desarmó. No era muy práctico, era una máquina de asedio, pero no muy bien para moverlo tan fácilmente. También aquí en esta época se desarrollaron los cañones sónicos, ¿no? Por parte de la industria bélica alemana nazi. Estos cañones, mira, se desarrolló precisamente un cañón sónico que tenía 2 reflectores, aquí lo estamos viendo, los registros que quedan, 2 reflectores de 3 metros de diámetro conectada con una cámara de disparo donde se le metía por un lado oxígeno y metano. Todo lo que es, al menos esa detonación, se amplificaba y las ondas de sonido que generaba te podían matar a una persona a 50 metros. Te la mataba la onda de sonido generada por el cañón. Y al mismo tiempo, todo lo que es a 250 metros te dejaba prácticamente inmovilizado con un tremendo dolor. No se ocupó en la guerra, pero era parte de esta armada maravillosa que había desarrollado Hitler y la sociedad Brill. Eso sí, experimentaron con animales, de ahí estas conclusiones que vemos. Así como está el cañón Dora también, para ir metiéndonos un poco más en la historia del día D propiamente tal, uno tiene que recordar que Hitler también desarrolló los mini submarinos y particularmente, claro, no entraron en operaciones realmente con efectividad. Todas estas armas que estamos viendo, por eso digo, si hubiese esperado un año más, claro, quizá hubiesen llegado, la historia hubiese sido distinta. Pero los submarinos, mira, se desarrolló solamente un submarino para cargar, lo que querían era tirar un cohete B-1 en submarino. Lamentablemente, para Hitler y todo lo que fueron los nazis, no se lograron desarrollar muy bien estas armas, pero, como te decía en un principio, constituyó de alguna forma el brazo derecho de Hitler. Y el otro poder de Hitler, que siempre es bueno mencionarlo, es el poder espiritual que tenía Hitler, o lo que uno puede llamar la moral nazi. Y esto, claro, toda esta armada maravillosa sustentaba la moral nazi. Y esto es clave para entender el destino de la guerra, Eduardo. Porque cuando uno se va a los registros antiguos, digamos, a los registros de la historia, Hitler, aparte de ser un genio militar, e incluso más genio militar que muchos generales que él tenía una compenetración tan profunda con el pueblo alemán como ningún otro lo ha tenido en la historia. Por lo tanto,
Hitler podía canalizar el descontento del pueblo alemán, las necesidades del pueblo alemán, los deseos del pueblo alemán, y los transformaba en una esperanza para toda la ciudadanía. Todo esto amplificado por la máquina de propaganda de Goebbels. Pero ahí está el punto, porque cuando uno comienza a leer los antiguos registros, de alguna forma toda esta vinculación de Hitler con el pueblo alemán generó alguna enemistad, desconfianza en los mismos generales y oficiales nazis que después, como vamos a ver, van a ser claves en el desenlace de la guerra. De hecho, hay una reunión donde Hitler, previo a 1944, al día D, se reúne con todos los oficiales del ejército, de la armada, de todos. Y él dice en esa reunión, todo el cuerpo de oficiales debía agruparse a su alrededor, sable en mano, si un día se encontraba solo y abandonado Hitler. Le dice eso. Y todo el cuerpo de generales guardó silencio. Un silencio muy extraño, hasta que, y molesto para Hitler, hasta que el mariscal Heinrich von Manstein dijo, así es mi Führer, pero lo dijo como con un tono irónico. Al cabo de un tiempo lo sustituyeron con muchos honores lo sustituyeron, pero que te va mostrando que de alguna forma la moral alemana la sostenía en gran medida Hitler, y que gran parte de sus cuerpos de generales, mariscales y oficiales no estaban quizá muy cercanos a las intenciones que este líder nazi tenía, Eduardo. Algo clave para el destino de la guerra. El desembarco de Normandía. Mira la imagen que estábamos viendo ahí de Dunkerque, una película que recientemente ha llevado a las pantallas del cine un episodio también tanto más impactante de este conflicto bélico. Por eso lo voy a preguntar, la zona donde se produce este desembarco, ¿por qué era la mayor preocupación justamente esa zona para los intereses de Adolf Hitler? Adolf Hitler lo señaló en más de una ocasión, que ese desembarco decidiría el destino de la guerra. Por lo tanto, porque esto es muy relevante para los hechos que se detonaron después, porque en realidad, llegado el 6 de junio de 1944, Hitler, genio militar, mayor genio militar de Alemania, en realidad, Eduardo, estaba esperando a los aliados como una verdadera araña que acecha a su presa. Estaba esperando esto porque los quería cazar, Eduardo. Sin embargo, no tenía mucho el apoyo de muchos y había algo de desconfianza con sus mariscales y con sus generales. Podríamos, antes de entrar en ese detalle, como para hacer un contexto, ¿dónde está Normandía? ¿Por qué geopolíticamente era tan estratégico ese rincón norte de Francia? Mira, aquí vamos a ver un mapa que te muestra de alguna forma dónde estamos. Norte de Francia, evidentemente. Desembarco, ahí está Normandía, un poco más metida hacia tierra interior, pero está en la desembocadura del río Sena. Y el río Sena, río clave, toda esa zona estaba cuidada por Erwin Rommel, y Rumsfeld estaban en el paso de Calais. Todos estaban preocupados por dónde iban a invadir. Y ahí está la pregunta del millón que nos vamos a ir metiendo, pero uno tiene que también señalar sobre esto que Hitler estaba convencido bajo lo que él pensaba y lo declaró que de alguna forma tenían que darle un golpe letal a la invasión, porque si la atacaban, la detenían el primer día, las primeras horas, tanto Churchill como el presidente de Estados Unidos
iban a tener que dar pie atrás. Por lo tanto, todo esto era el escenario. ¿Y qué tenía Hitler? Tenía la Armada Maravillosa desarrollándose, tenía la moral. Claro. Fíjate tú que en 1940, uno puede decir, no, los nazis estuvieron más o menos mal. Sí, hasta cierto punto, porque la producción bélica en 1944 de todo lo que fue la Alemania fue poderosísima. Se hacían más de 3.600 aviones mensualmente. Entonces, uno no puede decir que Alemania se había replegado, porque quien mucho abarca poco aprieta, pero por ningún motivo estaba destruida. Ahora bien, eso es la historia, por lo tanto, eso es parte de lo que uno tiene que ir conociendo. Y también, muy importante, previo al desembarco, desde el 1 de enero de ese año 1944, durante 5 meses, los aliados, hicieron incursiones diarias sobre las ciudades y los puestos estratégicos bélicos de Alemania. Hubo ataques de día, ataques de noche, todo el tiempo atacando la aviación a Alemania, para desconcertar también, no solamente para destruir las líneas de apoyo que tenían los nazis, sino también para desconcertar dónde iba a ser el desembarco. Por lo tanto, eso es un poquito el escenario previo a la guerra, y Alemania en ningún minuto estaba derrotada llegado ese momento. En este contexto también se da las reuniones también entre los líderes, ¿no? Porque estaba Mussolini, estaba Hitler, entiendo que ellos se reunieron en abril de ese año también, analizando el escenario en el cual se estaban desarrollando las acciones. Mira, la historia señala que aquí estamos viendo a Hitler, el ataque por Normandía fue determinado y decidido en mayo de 1943 en todo lo que se llamó la Conferencia Trident en Washington, donde participó particularmente Roosevelt, Churchill, Eisenhower y Montgomery. En ese minuto se decidió que iba a ser por Normandía, pero el plan inicial era por el Paso Calais, que era el más cercano entre Inglaterra y el continente europeo. El que veíamos recién en el mapa. Y ahí se determinó, en esa conferencia Trident, los ataques de Estados Unidos en la playa Utah y Omaha, los británicos en la playa Sword y Gold, y los canadienses en la playa Juno, pero por Normandía, y al ladito estaba precisamente la desembocadura del río Sena. Eso es un poco el escenario previo a la guerra. Ahora bien, después de esa conferencia Trident, como tú lo dijiste muy bien, se desarrolló la conferencia de Teherán. Y la conferencia de Teherán también de 1943. Fue diciembre del 43. Diciembre del 43. Ahí ya se reunieron con Stalin. Y es desde ese minuto, desde ese instante, donde Hitler va a estar preocupadísimo de por dónde iba a ser la invasión. Se veía venir y no sabían por dónde. Ahí se dan una serie de elementos claves, Eduardo. Así que esos son un poquito los escenarios. Trident primero, Teherán después. Imágenes hemos estado viendo de lo que fue este día, el desembarco de Normandía. La mayor despliegue de fuerzas que había conocido la historia, un desembarco anfibio. Conociendo ya el poderío bélico que tenía Hitler, la moral que tenía Hitler, ¿por qué finalmente Hitler no pudo detener el desembarco de Normandía, Dr. Feil? Porque los aliados desarrollaron e instauraron todo lo que es una operación para confundir a los nazis del lugar del desembarco. Esa operación exitosa se llamó Bodyguard. Y uno tiene que aquí detenerse, Eduardo, porque la inteligencia británica funcionó estupendamente. Mira, en un principio,
El plan original era invadir los territorios continentales por el paso Calais, que era el más cercano, como te decía, a todo el continente. Pero también se metió información durante meses que iba a ser por los Balcanes, en el sur de Francia, también por Noruega y también a través de muchos ataques soviéticos en el norte de Bulgaria y, como decía, Noruega. Sin embargo, claro, ¿qué es lo que sucedió en este contexto? No sabían mucho y los alemanes tenían una máquina de transferencia de información que se llamaba la máquina Enigma. Y esa máquina Enigma, que era la máquina que ocupaban también para informarse, fue de alguna forma decodificada y descifrada por toda la ingeniería, la invención de Alan Turing. Incluso se hizo una película de Código Turing Enigma, que te muestra cómo fue descifrando poco a poco todo lo que era, los códigos secretos de la máquina Enigma de los alemanes. En ese sentido, fue clave este gran genio para desarmar y también para infiltrar, una vez que decodificaron, aquí lo estamos viendo, decodificaron esta máquina Enigma para ir metiendo información extraña. Por lo tanto, a nivel de los servicios de inteligencia secreto, uno puede decir que fueron claves en el triunfo debido a esto y que también en muchos casos la inteligencia alemana les falló en muchas cosas, incluso en este momento porque la máquina Enigma se ocupaba desde 1930. Ahora bien, incluso hay una operación, la operación Fortaleza, que frente al paso Calais le pusieron, por ejemplo, los británicos instalaron así como muchas tiendas de campaña falsas, pusieron incluso unos inflables donde la gente, los alemanes pensaban, no, si ahí se están acumulando la fuerza, por aquí va a ser, y los dos mariscales, Rumsfeld estaba convencido que iba a ser por ahí, mientras que Rommel no lo tenía claro y estaba muy preocupado precisamente por la desembocadura del Sena, porque tenía pocas baterías, poco armamento, y precisamente fue por donde ingresaron los aliados. De hecho, el paso Calais fue el que más se fortificó por los alemanes. Todo esto debido a esta operación de distracción, una operación realmente que tuvo éxito para poder desconcertar a los alemanes. Estamos revisando lo que fue la estrategia previa a este día D, la manera en que se da a conocer información falsa para poder desconcertar justamente al enemigo y no tener certeza del lugar donde iba a ser este desembarco. Sin embargo, pese a que no era la zona más fortificada y pese a que no pudo detener el avance de las tropas, fue un río de sangre, fue una matanza horrenda la que se vio ahí Ahí estamos viendo algunas imágenes justamente de ese desembarco de Normandía. Más allá de ese lado alemán que estaba desconcertado, de todas maneras había una posición bélica instalada. Por supuesto que sí. La batalla de Normandía fue muy sangrienta, muy dura, pero si uno se remonta también, mira, otro de los factores que ocurrió previo al desembarco, hubo un problema entre los mismos generales alemanes. Cuando uno se remonta a los textos que dijo Rommel, él estaba convencido que era todos sabían que el desembarco era inevitable, pero nadie tenía la certeza del lugar y la hora por dónde iba a ser. De hecho, también los mariscales Rommel y Rundstedt,
no le podían dar órdenes a otros generales. Entonces se generó una especie de desconcierto en los mandos superiores del ejército alemán, en el reparto de responsabilidades, que fue de alguna forma determinante, porque se fortificó Calais, pero se dejó mucho más débil la defensa de todo lo que era Normandía. De alguna forma, así es la historia, pero hay otros secretos muy importantes, querido Eduardo, que conocer. Exactamente, ahí estamos viendo imágenes. El universo guarda grandes enigmas, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. Este viaje a los secretos rincones de nuestro mundo es peligroso, pero los misterios de la humanidad nos llaman y definen qué es lo que somos. Ustedes deciden qué es lo real. Dr. File. Porque la Segunda Guerra Mundial en gran medida determinó que quien es dueño de los aires determina el destino de las guerras, al menos desde ahí en adelante. Mira, por el lado aliado, uno tiene que recordar que Montgomery, el general Montgomery, lideró el desembarco de Normandía, y el general Dwight Eisenhower, posterior presidente de los Estados Unidos, asume todo lo que es el despliegue ya en tierra y todo lo que iba a ser después la llegada a París y otras tantas cosas. Montgomery tenía la experiencia táctica, evidentemente, del combate. Eisenhower, la coordinación de los ejércitos. Y todo esto, evidentemente, apoyado por el desconcierto de la desinformación en el lado alemán y por la aviación. Ese día se desplegaron, si todo esto es así, 10.500 aviones para poder hacer, digamos, para poder proteger el desembarco. Mira, fue tan grande, entre las cosas que uno tiene que recordar, tan grande el desconcierto alemán, que se dice que incluso más de un mes después del desembarco, el 24 de julio de 1944, Hitler seguía creyendo que el desembarco era el desembarco en Normandía, claro, era una distracción para el desembarco en Calais. Fíjate tú cómo es la historia. Así que, así. Pero la aviación fue estratégica y determinante. También decenas de miles de paracaidistas se lanzaron sobre el terreno alemán para proteger y atacar el desembarco. Fue muy poderoso la aviación y desde ahí en adelante determinante en el destino de todas las guerras. De ahí en adelante. Ese día del desembarco de Normandía, recordamos, 6 de junio de 1944, ¿cuáles eran las circunstancias meteorológicas en términos de oleaje, marea, viento? ¿Favorecieron el desembarco? ¿Fueron enemigos de...? ¿Cómo se dio ese escenario en lo concreto, digamos? En lo concreto, no estaba en el tiempo ideal. Había oleaje y había viento. Por lo tanto... Claro, cuando esto lo observan los alemanes, dicen, no, por aquí no van a claro, llegar muchos tantos, quizás esto es un distractor. De hecho, había un poquito de lluvia y el viento, como te decía, que estaba bastante fuerte. Ahora, esos 10.500 aviones de combate
se fueron en contra de simplemente 419 que tenía desplegado Alemania en ese lugar, para que te des cuenta de toda esta situación. 2.355 aviones de transporte, aparte de los de la guerra. Claro. 867 planeadores con 27.000 paracaidistas que cayeron detrás de la línea, digamos, para proteger la entrada. La Armada desplegó en ese día, hace ya 75 años, 4.126 buques de transporte, 1.200 buques de diferente tonelaje, 7 acorazados, 2 monitores, 80 destructores y 23 cruceros fue lo que se desplegó en aquel momento. En la playa de Normandía el recibimiento igualmente fue despiadado. Uno se pregunta cómo es posible, qué valor tenían estas personas, tanto de un lado como de otro lado, para hacer frente a toda esta situación. Y siempre uno tiene que señalarlo, pero hemos hecho capítulos sobre las drogas en las guerras, Eduardo. Y así como los alemanes tomaban metanfetamina, a los aliados también les daban anfetaminas para resistir lo que es bajarse en esa playa, ese día donde miles murieron en pocos instantes. Iban en gran medida drogados, porque la guerra es eso también. La guerra es un festín de drogas, y así ha sido hasta el día de hoy. Esas drogas, esas metanfetaminas alemanas como aliadas, a veces permiten que los hombres tomen riesgos que en estados más o menos normales no los tomarían, Eduardo. Ese primer día ellos logran tomar la cabeza de playa, se produce esta lucha encarnizada, estos 132.000 hombres que avanzan hacia las costas en este desembarco tras una lluvia de balas. ¿Qué estaba haciendo Hitler durante el desembarco de Normandía, doctor Fahl? Pregunta del millón. ¿Del millón? Eduardo, previo a la invasión, Hitler, como lo decíamos, estaba muy preocupado del lugar. Estaba preocupado también porque veía que sus generales y mariscales no le hacían mucho caso a él, que era el gran genio militar, en gran medida. En consecuencia, él tenía problemas estomacales, temblores, y si la historia es la correcta, claro, ese día 6 de junio de 1944 no había pasado una noche muy buena, le habían dado su médico le había dado unos pastillas para dormir, así que si la historia es así, Hitler estaba durmiendo cuando ocurrió el desembarco de Normandía. Así es la historia, Eduardo, durmiendo mientras quedaba la escoba, pero como te decía, después de más de un mes, él seguía pensando que esto simplemente era un distractor, y por ahí mismo entraron 3 millones de soldados. 3 millones de soldados. 3 millones de soldados que determinaron el curso de la guerra. Avanzando por Francia, rumbo a París. Esa fue, claro. Recuperando terrenos que habían sido ya tomados por la Alemania nazi. Efectivamente. Y todo lo que fue la respuesta un poco compleja de los generales también, que no hicieron mucho caso, no se hacían mucho caso entre ellos, los egos, los orgullos. Hitler en gran medida un soberbio, y uno tiene que recordar, los soberbios se rodean por 2 tipos de personas: los falsos amigos o aduladores y los verdaderos enemigos. Uno puede decir que Hitler estaba rodeado de eso, y quizá la única persona que lo acompañaba en su intimidad era Eva Braun. Sigue avanzando la historia. Ya hemos conocido algunos detalles de lo que fue ese desembarco, el avance de las tropas, 3 millones de soldados aliados ingresando en Europa para darle un término a esta guerra, término que se aproxima. Y por eso quiero preguntar, doctor Fahl,
¿Por qué Hitler finalmente termina perdiendo la guerra? ¿Cuál fue el factor, podríamos decir, más importante para desequilibrar la balanza en su contra? Hitler perdió la guerra evidentemente por muchos motivos, pero sí me gustaría destacar uno durante los próximos minutos, y eso tiene relación con la desconfianza de Hitler y sus generales. Eso fue clave y determinante en el destino de la guerra, Eduardo. Y al menos esta tesis que uno quiere sostener, nos remonta al 20 de julio de 1944. Ese día se efectuó un golpe de Estado contra Hitler, que es la famosa Operación Valquiria, que fue comandada, liderada en gran medida por el coronel nazi Klaus von Stauffenberg, ¿ya? Mira, fue él el llamado caballo de Troya que todos los conspiradores dentro del mismo ejército nazi lograron meter al núcleo pensante de Hitler. Y por eso uno tiene que remontarse a ese día, porque ese día Hitler, como todos sabemos, tenía que hacer una exposición frente a sus comandantes y generales más cercanos, a la cual asistió Stauffenberg. De hecho, tenía que hacer una exposición sobre la situación con Rusia. Y claro, lo recibe en aquel lugar, le da la mano, entran a este recinto y Stauffenberg, el caballo de Troya, pone su portafolio con una bomba debajo de la mesa donde estaba Hitler. Una mesa parece que era de roble o muy dura, muy resistente, porque ahí habían 24 personas y particularmente después de saludarlo, poner la bomba, a las 12:50, un poquito antes, él dice: voy a hacer un telefonazo afuera, y claro, Stauffenberg arrancó a Berlín inmediatamente, y a las 12:50 de ese día se detonó una explosión que mató a 4 personas y dejó heridas gravemente a 8. Y Hitler se salvó. Voló por los aires Hitler, golpeó contra la puerta, se levantó, según las declaraciones de Goebbels, se tocó la cabeza para ver si tenía la cabeza en su lugar. Después se tocó los ojos, se tocó los brazos, las piernas, para ver si podía caminar. Los informes médicos dicen que tuvo muchas astillas en los muslos, en los lugares de la cara perdió un poquito de piel, pero a grandes rasgos salió prácticamente ileso de ese atentado que a 4 personas le costó la vida. Que para la maquinaria propagandística rusa, además, alemana, era un caramelo, porque finalmente era nuestro líder, es indestructible. Le estalla una bomba y sale ileso. Y eso, con la capacidad que tenían ellos de convertir estos mensajes en propaganda para sus fieles, y para sus fines, finalmente esto es algo que te regala la vida, ¿no? La posibilidad de vender eso a toda la gente. Dentro de la propaganda, como tú lo dices, tienes mucha razón, Eduardo, pero aquí está el punto al cual quiero llegar. Fíjate tú que el primer sospechoso fue Stauffenberg, y evidentemente lo capturaron y lo ejecutaron con otros 2 de sus secuaces inmediatamente. Y aquí está el punto, porque la Gestapo, que era de alguna forma una de las policías secretas que tenía junto con las SS, ejecutó a 5.000 civiles por todo lo que fue esta Operación Valquiria, sin contar los juicios militares que se hicieron. Entonces, cuando tú ves esto, uno puede decir de alguna forma que en realidad Hitler, el genio militar
que tenía una unión muy cercana con su pueblo, también generó una tremenda desconfianza en todo lo que son sus generales, oficiales y otros tantos. La paranoia se instala en la mente de Adolf Hitler. Seguimos ahora avanzando esta noche en lo que es el desembarco de Normandía. Quiero dejar planteada una pregunta para después de la pausa. Se dijo en la nota introductoria, se les mencionó a los francmasones, el rol que les compete en esta parte de la escena del mundo. ¿Quiénes eran los francmasones y cuál era efectivamente el rol que tuvieron en este episodio? Al regreso de la pausa junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Le damos la oportunidad al público de hacer preguntas. ¿Quién? ¿La pregunta del millón? Las preguntas del millón, las difíciles. Ahí la veo con micrófono. Dr. File, buenas noches. Mi nombre es Natacha. Un agrado estar acá con usted esta noche. Tengo la siguiente pregunta. ¿Fue efectiva la operación para distraer a los alemanes del lugar del desembarco? La respuesta es sí. Y en realidad tuvo mucho éxito, Eduardo, esa operación, porque Hitler nunca logró determinar el lugar exacto del desembarco y que iba a ser Normandía. Se esperaba por Calais, pero en realidad tuvo mucho éxito y así lo determinó la historia. Es relevante lo que preguntaba Natacha, ¿no? Natacha, porque finalmente gran parte del éxito de esta operación que parecía suicida, imagínense lo que es llegar a una playa, internarse, que te estén esperando ahí con una lluvia de balas, pasa por esto que estábamos hablando anteriormente, que la estrategia de distraer focos diversos, es muy parecido a lo que hablamos con Guillermo Parvex ayer sobre la situación de la toma del Morro de Arica en 55 minutos, las maniobras distractivas que se desarrollaron para poder sacar adelante esta industria de la muerte. Y el bombardeo previo durante más de 5 meses, bombardeando para distraer todo. Parte de todo el éxito que tuvieron los aliados. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Natacha. Gracias, Natacha. Adelante, por favor. Hola. Al micrófono a veces resulta mucho mejor. Eso. Buenas noches, Dr. File. Un gusto estar contigo y con Eduardo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos fueron las bajas, las víctimas, y cómo fue el combate el día del desembarco de Normandía? Partamos por lo más fácil. El combate fue encarnizado. Fue tremendamente violento. Las personas que murieron ahí en realidad, mira, se habla que en esas primeras horas
segundo día, unas 10.000 personas por el lado aliado murieron, soldados, y unos 1.000 alemanes murieron, cosa que cambiaría digamos, después con el curso de la guerra. Pero siempre uno tiene que decir una cosa, aprovecho de esto, porque los números nunca te van a describir exactamente la realidad. Si yo te digo 10.000, te digo 10.001, son cifras aproximadas en gran cantidad de cosas. Lo cierto, en esos primeros días los que más murieron fueron aliados, proporcionalmente hablando, en una lucha encarnizada, violenta, y apenas lograron el primer día quedarse en la playa. Ni siquiera pudieron ir un poquito más allá. Lucha tremenda, así es la Perdón, guerra. ¿tu nombre? Matías, muchas gracias, Matías, por la pregunta. Es interesante, el cine, vamos a volver luego a hacer más preguntas, después tenemos conversación una vez que termine el programa, pero es interesante como el cine también se ha hecho cargo de esto, cuando muy bien, como pregunta Matías, 10.000 muertos. Parece una cifra, es un número, pero son 10.000 personas en un episodio. Así es. Estamos hablando de gente que tiene familia, que quizás en qué circunstancias llegaron ahí a luchar, que vienen enardecidos por lo que decía doctor Fall, quizás con psicotrópicos encima, bajan corriendo, muchas veces a abrazar la muerte. Solamente eso, porque después entraron estos otros 3 millones de soldados, pero los que abrieron la senda fueron ellos. Y uno tiene que decir algo también. Los grandes generales, los genios militares, lo que hacen también es determinar a cuántos se van a sacrificar para el objetivo. Está dentro del cálculo. Esta acción nos va a costar tantas bajas. Bueno, la compramos. Así es la guerra, Eduardo. Pero tú dejaste planteada una pregunta, otra pregunta del millón. Exactamente, ahí también me la mencionaban en comerciales los chicos del público. Los francmasones. Primero, así como para que todos entendamos, ¿quiénes son los francmasones y cuál fue el rol que tuvieron ellos dentro de esto que podríamos decir es la recta final de la lucha de Hitler? Mira, los francmasones o la masonería también es una logia, una fraternidad que busca de alguna forma, buscar la verdad, pero tiene, desde que se iniciaron por allá por la Edad Media, en realidad han estado metidos en el poder del mundo occidental y también estuvieron metidos, si esto es así, en todo el golpe de Estado contra Hitler. Por lo tanto, habrían sido claves en el desenlace de la guerra, porque me permito leer al menos estos documentos. Después de la operación Valquiria y el atentado a Hitler, el 31 de julio de 1944, Hitler en un acto dice lo siguiente: este acto, es decir, el ataque, esta bomba de Stauffenberg, no debe ser considerado como un acto aislado, no es más que un síntoma de un trastorno circulatorio interno, de un envenenamiento de la sangre que se ha producido en nosotros. ¿Qué podemos esperar del conjunto de un frente cuando las puertas más elevadas son ocupadas por destructores y traidores de un país? No sabemos en qué medida las decisiones estratégicas que salgan de aquí mañana se filtrarán de inmediato y serán conocidas por los ingleses. Y finalmente, Eduardo, él dice en un momento dado que hay que entrar en la cuenta, que es necesario, Hitler lo dice, que es necesario erradicar a esa logia de francmasones que siempre ha sido hostil a los nazis y que había esperado para apuñalarlos por la espalda para que el Tercer Reich viviera sus horas más críticas, Eduardo. Palabras de Hitler. Por lo tanto, si esto es así, es muy posible que hayan estado detrás de la operación Valquiria, de la destrucción de la confianza en las jerarquías del ejército nazi, claves en la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el testamento político de Adolf Hitler? Se lo voy a leer porque esto se lo dictó a su secretaria poco antes de suicidarse en el búnker allá en Berlín. Y dice lo siguiente, el testamento político de Hitler: no es verdad que yo o algún otro
en Alemania hayamos querido la guerra en 1939 fue deseada y provocada exclusivamente por esos políticos internacionales de origen judío o que trabajan para los intereses judíos. Dadas todas las ofertas de desarme que propuse, la posteridad no podrá atribuirme la responsabilidad de esta guerra. Los siglos pasarán, pero las ruinas de nuestras ciudades y de nuestros monumentos renovarán el odio contra el pueblo responsable, en última instancia de todo esto, la judería internacional y los que la ayudaron. No quiero caer en manos de un enemigo deseoso de divertir a sus histéricas multitudes con un nuevo espectáculo que reclamaban los judíos. He decidido, pues, permanecer en Berlín y darme muerte voluntariamente en el momento en que estime que la resistencia del Führer y la Cancillería no podrá ser defendida por más tiempo. Puedan los oficiales del ejército alemán considerar una cuestión de honor en el futuro, como ya lo hacen los oficiales de nuestra Marina, la imposibilidad de la rendición de un territorio o de una ciudad, y puedan los jefes, ante todo, dar ellos mismos el ejemplo de la fidelidad al deber hasta la muerte. Sin embargo, al día prácticamente siguiente del suicidio de Hitler y de la caída final, Alemania se rindió, Eduardo. El desenlace de esta historia tuvo su punto clave el 6 de junio de 1944 con el desembarco de Normandía, que determinó el destino de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy importante, Eduardo, detenernos en esto para reflexionar, para saber la influencia de los francmasones en la caída de Hitler, la armada maravillosa que tenía Adolf Hitler como su gran poder para defenderse, y en la moral alemana que fue poco a poco siendo minada por las conspiraciones que hay detrás. El cine tiene varias películas que usted podría visitar. Probablemente la que viene más rápidamente a la memoria es la de 1998, Rescatando al Soldado Ryan, que tiene una secuencia bien impactante justamente de lo que es el desembarco de Normandía. Dunkerque también es una película que aborda un episodio similar dentro de estos lamentables sucesos acaecidos en el siglo pasado. Como siempre, un agrado, y como decimos siempre en estas citas, agradeciéndole por supuesto al público que hemos tenido esta noche, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia, y está compuesta por 4 escuelas: la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí.
al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.